bendiga. Buenas tardes. Si pueden poner de pie, vamos a empezar este servicio con una oración. Oremos, hermanos. Paz, damos muchísimas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias que nos has traído, Señor, una vez más, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. En estos momentos, Señor, te pido, Señor, que seas tú con cada hermano, Señor, que viene en este día, Señor. Sé tú con nuestro pastor, Señor, su familia, Señor, y su salud. Sé tú siendo con este servicio, Señor, y bendiciéndolo, Señor. Que nos pide todo esto en Cristo. Amén. Así, hermanos, vamos a continuar con las alabanzas. Ayúdenme con sus palmas, hermanos. Eres tú mi Jesús.
dice gracias. Pueden sentarse. Una vez más, bienvenidos. Unos pocos anuncios. Igual los horarios de servicio, como hoy, a las 2:30. Empezamos un poquito tarde porque tenemos un nuevo sistema de sonido, entonces estamos tratando de trabajar con eso. Pero normalmente es a las 2:30. Los miércoles a las 7. Eso sería por Facebook. La página se llama Iglesia Willow Ridge. También recordar que nuestra campaña ya está en puerta. Por favor de no faltar y apoyar en esas 3 maneras: orando, asistiendo y trayendo invitados. Las fechas son junio 2, será un miércoles; junio 4, un viernes; sábado 5 y domingo 6. Esos son los horarios de nuestra campaña. Seguir orando por eso y por el pastor invitado que va a venir, que sea con él y su familia, trayéndolo con bien y usándolo en esta campaña que vamos a tener. Se pueden poner de pie. Son todos los anuncios. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Oramos, hermanos. Padre, estamos gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, una vez más, Señor, para darte la honra y gloria, Señor. Gracias porque nos traes aquí, Señor, para poder glorificar tu nombre, Señor, por medio de estas alabanzas, Señor, y en unos momentos con tu tema, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con nuestro pastor, Señor, a su familia, Señor, siendo con él y su salud, Señor. Y por cada hermano, Señor, que vino en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y sé tú con ellos, en su salud, Señor, y sus trabajos, Señor. Sé tú cuidando, Señor, y una vez más, Señor, te pido, Señor, que seas tú con este servicio. Te pedimos todo esto en Cristo. Amén. Así de pie, continuamos con las alabanzas.
momento venimos a ti, Señor, una vez más, para darte la honra y gloria, Señor. Gracias porque nos traes aquí, Señor, una vez más, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. En estos momentos, Señor, te pido que seas con nuestro pastor, Señor, siempre usándolo, Señor, y con el tema que traiga el día de hoy, Señor, sé tú con él, con su salud, Señor, y su familia, Señor. Sé tú tocando los corazones de cada hermano que vino el día de hoy, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú con nuestra campaña que está cerca, Señor. Sé tú con cada hermano, Señor, con cada invitado, Señor, que venga. Sé tú con el pastor, Señor, invitado que vaya a venir, Señor. Sé tú con él, Señor, su salud y su familia, Señor. Te queremos pedir todos en Cristo. Amén. Toma asiento. Toma el paso a nuestro pastor, que está acá. Buenas tardes, hermanos. Estamos estrenando sonido, aunque para acá no se escucha. Los que cantan tienen su. Así que si de repente no me escucho, tengo que
justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No está muy fuerte, ¿verdad? Todo esto he visto en los días de mi vanidad, verso 15. Justo, definición de justo, creyente. Definición de justo, cristiano. Definición de justo, nacido de nuevo. Definición de justo, creyente en Jesucristo. Pues hay justo hay que perece por su justicia, y hay impío, pecador, incrédulo, enemigos de Dios. Hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Vamos a orar una vez más. Señor, ahora que tu palabra la hemos leído, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Gracias por esta congregación en el nombre de Cristo. Amén. Hay un lema que dice, ¿quién no lo ha escuchado? No te vayas al extremo, hombre. ¿Han oído ese dicho? No te vayas al extremo, porque los extremos son malos. Sé moderado, sé templado. Incluso hay lemas que dicen, toma, pero con moderación. Otra manera de decirlo, y esto se practica en México, sobre todo en el norte, es, no te pases, hombre, no te pases. Dicen los jóvenes en Monterrey, te la bañaste, te fuiste al extremo. No te pases, sé moderado, no te pases, te fuiste al extremo, te fuiste hasta la cocina, dicen otros. Es una expresión de que si te dan confianza y te dan y te invitan a la sala, tú te vas hasta la cocina con mucha confianza. No sé si por eso ya no me invitan ni a la sala. Por cierto, tienen una oportunidad para invitar al pastor que va a venir. Gracias por los que se anotaron, y hay oportunidad para los que deseen. Pero cuando llegue el pastor, no le digan, no te pases hasta la cocina, te fuiste al extremo, ahora abriste el refrigerador. Todos estos dichos tienen algo de verdad. Quiero que recuerden este pensamiento. Está un poco largo, lo voy a leer 2 veces a ver si lo pueden recordar. Este es el centro de la predicación. Hay algunas cosas que en los extremos sí son malos, como comer mucho, aún hacer ejercicio exageradamente. Las rótulas se desgastan y nos puede afectar. Bueno, pero tratándose de consagrarse a Dios, nunca es malo acercarse con extremo, porque para la vida espiritual esto no funciona, ya que Dios no quiere que seas moderado. Dios no quiere que seas moderado, sino entregado completamente a Él. Vete al extremo en las cosas espirituales. Una de las armas más fuertes de Satanás contra el cristiano no es tanto enfriarlos, aunque hay creyentes que se enfrían. El peor estado de engaño de Satanás es ser moderado. Que en otras palabras, Jesucristo dijo ser tibio, que no eres ni frío ni caliente, pero eres tibio. Leo otra vez el pensamiento. Hay algunas cosas que en los extremos sí son malos, como comer mucho.
Pero tratándose de consagrarse a Dios, nunca es malo acercarse en extremo. Para la vida espiritual esto no funciona, ya que Dios no quiere que seas moderado, sino entregado completamente a Él, a sus pies, porque Él odia la tibieza, Él odia la moderación tratándose de Él. Nos hace más daño que la frialdad. Esta pandemia ha manifestado el carácter espiritual de muchos cristianos, en las que algunos se han enfriado, otros han moderado. Usted sabe en cuál de esas casillas usted se pone. Hay personas que simplemente asistían a todas las actividades, ahora no lo hacen. Tenían a Jesucristo en primer lugar, ahora no lo hacen. Eran fieles a Dios en sus ofrendas y diezmos, brilla por su ausencia. La lista de los que diezmamos es tan reducida, y sin embargo es para que el corazón de todos aquí, sin excepción, estemos sumamente agradecidos con Dios en una época en la que la gente ha muerto, en la que la pandemia los ha devastado, en que sus trabajos han venido a ser en bancarrota, y usted ha sido bendecido. Dios no quiere que seas moderado. Dios quiere que en asuntos espirituales y de relación con Él seas extremoso. Algunos incluso dicen: tú sí que eres un santurrón, te fuiste al extremo en las cosas espirituales, eres un santurrón. Pero en asuntos de santidad, de relación con Dios, Dios ama el extremo de rendirse a Él. El título de este mensaje es El engaño de la moderación espiritual. Le pensé mucho, trabajé mucho en el título. Al principio le había puesto el engaño de la moderación, pero analizando bien ese título yo dije, no es correcto, porque hay cosas en las que sí es bueno ser moderado. Y entonces, después de tanto pensarle, Dios me iluminó y lo completé. El engaño de la moderación, ¿qué dije? Espiritual. Hay cosas en las que es bueno ser moderado, pero tratándose de la vida espiritual, no es buena la moderación. Dios ama la entrega y lo vamos a demostrar. En primer lugar, el título, repito, el engaño de la moderación espiritual. En primer lugar, veamos el engaño de un cristiano moderado. Vamos a ver cómo es el engaño de un cristiano moderado. Se van a asustar. Dice el versículo 5: ciertamente la opresión entontece al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Versículo 15. Bueno, hasta allí. En primer lugar, hablando del engaño en un cristiano, el engaño de un cristiano moderado, vean cómo el cristiano moderado se engaña. Satanás lo engaña. Número 1, su cobardía moderada es causada por el miedo a sufrir por el Señor. ¿Pueden recordar eso? ¿Por qué los creyentes son moderados? Primera respuesta: porque le viene una cobardía por causa del miedo a sufrir por Jesucristo. Viene una cobardía por miedo a sufrir por su fe, por miedo a sufrir por Jesucristo.
El versículo 7 no los dice. Ciertamente, ¿qué palabra sigue? La opresión. ¿Qué causa la opresión? Entontece, díganme, ¿a quién? Al sabio. El sabio es aquel que es temeroso de Dios. El que está escribiendo esta porción de la palabra de Dios fue el hombre más sabio sobre la tierra, el hombre más temeroso de Dios sobre la tierra. Él fue oprimido y entonteció y empezó a hacer cosas tan tontas, reprobadas delante de Dios. Esas son tonterías las que estaba haciendo. Tomó demasiadas mujeres, ofendiendo a Dios en abundancia de adulterio. Pero todavía se fue más para allá. Ese sí se fue a la cocina en su pecado. ¿Y qué más hizo? Se casó con mujeres paganas. ¿Qué más hizo? Empezó a complacerlas en lo que ellas querían. Y el rey sabio empezó a ser oprimido por las mujeres y entonteció. Y les concedió lo que ellas le pidieron. Y le pidieron que respetara sus religiones. Y eran religiones paganas. Los seguían oprimiendo. Y llegó el momento en que les construyó sus altares él mismo a los dioses paganos, no para que él le adorara en esos altares, sino para que sus esposas lo dejaran de molestar, lo dejaran de oprimir, lo dejaran de asediar, y las complació. ¿De qué manera? Entontecido, que levantaran altares a dioses paganos. No obstante, ellas no se conformaron y lo siguieron oprimiendo y lo dominaron, y el rey sabio se hizo el rey tonto, que es lo opuesto a la sabiduría. Y llegó el momento en que le dijeron: quiero ir a adorar contigo. Válgame, hasta que por fin algún día. Sí, pero en el templo donde tú vas, ponme también un altar. No se puede. ¿Cómo que no se puede? 1000 mujeres al mismo tiempo exigiéndole, 1000 cuellos moviendo una sola cabeza. Y el rey sabio se hizo tonto, se entonteció, y en el mismo templo de Dios les construyó altares a dioses paganos. Cuando él escribió esta carta, él aquí nos revela por qué lo hizo. Dice: la opresión hace entontecer al sabio. Él no tuvo opresión militar de otros países. Él no tuvo opresión económica. Fue el rey más rico sobre el universo, el hombre más rico de todo el planeta. Su opresión fue porque las mujeres inclinaron su corazón al mal, a él. Y el rey se dejó dominar y ofendió a Dios. Pero él se seguía manteniendo en leer la ley, en ir al templo, aun cuando hacía aquello. ¿Qué estaba haciendo él? Vivir una vida moderada. En asuntos de espiritual, la moderación es pecado, porque es la tibieza, es un autoengaño. Es lo que Satanás causa en el corazón de la mayoría de los cristianos, y mucho más en este año 2020 que pasó y lo que está de este año. Creyentes siguen siendo moderados. Están lo que en cocina le llaman, así decía mi abuelita, sancochado. Sancochado es servido pero no guisado. Ahí nada más servido con agua y échale sal y cómetelo. Esa es comida sancochada. No es lo mismo que irse al extremo
bien preparada, como la hace el hermano Jaimito aquí cuando nos prepara una comida, ¿verdad? Cuando yo la hago sancochada. Por eso mi esposa no la come y está delgada. Pero en asuntos espirituales no funciona la moderación para con Dios, nos daña. ¿Por qué razón? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos da? ¿Por qué la persona es moderada? Número uno, primera respuesta, por la cobardía causada por el miedo a sufrir por el Señor. Después que el rey sabio entonteció y por la opresión ofendió a Dios, quedándose él en medio, ni frío ni caliente, tibio, moderado, volteó a ver a su pueblo. Y miren lo que escribió. Miren lo que escribió en el versículo 15. Todo esto he visto. Era muy observador, era sabio. Miren, todo esto he visto. ¿Cuándo hizo esta reflexión? ¿Cuándo? Noten eso. Todo esto he visto. ¿Cuándo? Días de mi vanidad. ¿Saben lo que significa la palabra vanidad? Muchas veces pensamos que vanidad es el orgulloso, la mujer que pues se arregla bien y no quiere ni hablar a nadie y anda con la naricita, ¿verdad? Volteando al cielo, ¿verdad? Y volteándote a ver nada más así. Bueno, no. Esa es otra clase de vanidad. En Eclesiastés la palabra vanidad significa vacío. Vanidad es hueco, vacío. Como él había entontecido, ahora estaba vacío, y en su vanidad o vacío escribió el versículo 15. Todo esto he visto en días de mi vanidad, en mis días huecos, en mis días vacíos. Miren lo que escribió. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Cuando él vio eso, que es una verdad, Jesucristo fue la fuente de la justicia, ni un solo átomo de pecado. Sus profetas y apóstoles pavimentaron las calles a través de la historia con su sangre, aunque ellos no eran perfectos y eran justos. Y el verdadero justo va a sufrir por mantenerse en el extremo agradando a Dios, y va a ser asediado por el mismo Satanás, por la sociedad, hasta por familiares, amigos en el trabajo, por la comunidad y hasta por el gobierno. Todo eso lo sufrieron. Y por eso dice que cuando él estaba vacío, vio que el justo, dice, perecía por su justicia. En cambio miraba al impío. Dice, y hay impío que por su maldad alarga las vidas. No siempre una vida larga es una bendición. Una vida larga, Dios la promete también, pero promete dos cosas: vida larga y bendiciones, al honrar a los padres. Pero hay impíos que tienen una vida larga y esa no es bendición, es una terrible maldición de sufrimiento. No son felices. Dice entonces aquí que él veía que el justo sufría por su justicia y el impío le iba bien y alargaba sus días y todo le iba bien. Entonces escribió lo siguiente en el versículo 16. Ahora sí va a entender el versículo 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué razón? Léanla. ¿Por qué razón? Otra vez, ¿por qué razón todos? ¿Por qué habrás de destruirte? No es la primera vez esta semana que leí este versículo. Lo había leído muchas veces desde hace muchos años. ¿Y saben qué hacía yo? No lo entiendo.
estudiándolo bien, lo he entendido. Esta expresión es inspirada por Dios. Sí, es palabra de Dios. Esta expresión, ¿hay que obedecerla? No. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Inspirado significa que Dios permitió que se escribiera cuidando de que no cometieran errores los escritores, que escribieran lo que Dios tenía en mente que se escribiera. Eso es inspirado. Ya no existe eso. Se acabó cuando se terminó el Apocalipsis. Pero Dios en su inspiración permitió que se escribieran cosas de malos ejemplos, no para seguirlos, sino para verse en ese espejo y escarmentar en cabeza ajena. Hay muchísimas, por ejemplo, es inspirada por Dios. Le permitió Dios a Samuel que escribiera la historia cuando una de las dos de los hijos del rey David, medios hermanos, porque también se casó con varias mujeres, ¿verdad? Medios hermanos. Fue inspirada esa historia cuando Dios le permitió a Samuel que escribiera que los dos medios hijos de David, medios hermanos de diferentes mujeres, un solo padre David, Tamar, una muchacha bellísima. La Biblia la describe como una Miss Universo, bella la muchacha, y su hermano Bobo se enamoró de ella. Y un amigo le aconsejó cómo seducirla: fíngete enfermo y dile que venga y te apapache y te dé en la boca. Y cuando siguió ese malévolo consejo y terminó forzando a su hermana y la violó, la hermana salió llorando, rasgando sus vestidos, porque después que la amó, entre comillas, la aborreció. Era lujuria, no amor. Y la corrió. ¿Es una historia inspirada? Sí. ¿Es una historia de ejemplo a vivir? No. Lo que dice Salomón aquí, ¿es una historia inspirada? Sí. ¿Es un ejemplo a vivir? No. Porque el contexto nos dice que Salomón lo escribió cuando ya no era sabio, cuando él como rey había entontecido, cuando estaba vacío, hueco, cuando no veía hacia Dios sino veía las cosas materiales, como muchos que lo que les interesa son las cosas materiales, no importa Dios. Y entonces, entontecido y hueco, porque no le bastaba todas las riquezas, se dio cuenta. Satanás le hizo ver que el justo perece por su fe y el impío, aún en su pecado, prospera. Y entonces llegó a la conclusión del versículo 16: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Hay que seguir ese consejo? No. ¿Es inspirado? Sí. Solamente que Dios permitió que lo escribiera en un momento de locura, de insensatez. Y si eso no bastara, vean lo que dice el versículo 23. Si eso no bastara, vean lo que dice el versículo 23. Todas estas cosas, en el mismo capítulo, ¿qué dijo? Vean hasta allí, véanme acá. Él dijo así: todas estas cosas probé con sabiduría. Si yo hubiera estado delante de él con la información que tengo, hubiera hecho esto. ¿Qué dijiste? Que todas estas cosas probé con sabiduría. ¿A poco? ¿Cuál sabiduría? Estaba engañado. Dejó de ser sabio. Yo no lo digo, él lo dijo. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Seré sabio. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo se entiende la Biblia? Ahí es donde las sectas toman algo fuera de contexto y lo aplican. Tenemos que leer el contexto. Él no recomienda la moderación espiritual. No sea sabio en exceso. La Biblia dice que seamos sabios.
Adquiere sabiduría ante todas las cosas, adquiere sabiduría. Él lo dijo cuando estaba lleno de Dios. Su padre David fue un hombre sabio, temeroso de Dios, y su padre lo traía a su trono, levantaba ese niñito, el precioso muñeco Salomón. Era un bebé preciosísimo, y ya que caminaba lo traía de la manita al trono, lo subía a su trono, se hincaba frente a él, lo veía, le levantaba la carita allí con su barbilla, lo veía ojo a ojo y veía aquel niño precioso. Ya entendía las cosas y le decía: hijo mío, ante todo adquiere sabiduría y ella te librará. Y luego él dijo: la sabiduría con la que me enseñó mi padre. Esa sabiduría la obtuvo. Luego entonteció por el pecado y llegó a tener una vida moderada. Bueno, yo no practico lo que practican mis esposas, mis mujeres. Yo sigo yendo al templo y yo sigo leyendo la ley. Moderación. Dejó de vivir. Y luego aconsejaba: bueno, no seas sabio en exceso. Cuando la Biblia quiere que seamos sabios, porque sabio significa tener temor de Dios en exceso. Yo he entendido en este mensaje que Dios me dio esta semana que esa es la peor arma de Satanás para el cristiano, para las iglesias. La vida moderada, el autoengaño. Las personas, si el hombre más sabio de la tierra no se dio cuenta que había pasado del extremo de consagrarse a Dios a la moderación de estar con Dios, no llegó a la frialdad porque él no adoró esos dioses, pero se mantuvo tibio. Hago como que hago a media las cosas que Dios me dice. Su padre le enseñó sabiduría. ¿Qué le estás enseñando hoy a tus hijos? ¿Has hablado de ellos de sabiduría? ¿Te han escuchado que Dios es el primer lugar? ¿Te han escuchado la importancia de tener temor de Dios? Bueno, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué el punto que estamos viendo aquí? Y estamos dando dos respuestas a este primer punto. El punto es, ya se me perdió aquí. El punto es el engaño de un cristiano moderado. ¿Por qué él fue engañado? Por cobardía. ¿Por qué la gente sufría? ¿Por qué el justo sufría por su justicia? Porque no fue cobarde. ¿Qué aconsejó él? No seas tan valiente, porque es mejor decir: aquí corrió y no aquí quedó. No seas tan sabio, hombre. Cuando dijo eso, cuando estaba entontecido. Y si el hombre más sabio entonteció, que no te haga tonto a ti el diablo con las cosas que te traen moderación y te alejan del extremo de estar cerca de Dios. Aquellos días donde la prioridad era Dios en todas las cosas. Desde que se levantaba el creyente, la prioridad es Dios. Aún en el trabajo, la prioridad es Dios. Los días de servicio anhelaba estar como David. Anhelo un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. La prioridad era Dios cuando recibía su cheque. La prioridad era Dios cuando bendecía a sus hijos. Por amor a Dios y por gloria a Dios, sus hijos eran instruidos. Todo eso se le había olvidado. Y si el rey más sabio vino a la moderación, que no lleguen a la moderación los creyentes. Y la moderación es peligrosísima, y lo vamos a demostrar. Y la otra razón por la que vivió una vida de cobardía en moderación fue por confundir la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo. Ya lo tengo aquí. Miren lo que dijo Santiago 3. Yo ya lo tengo. En Santiago 3,
del versículo 17 al 18, lo voy a leer. Hay dos clases de sabiduría. Salomón tuvo las dos sabidurías. Y tenemos que tener cuidado porque a veces tenemos las dos sabidurías y una más que otra. Versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, no diga hable, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, él tuvo las dos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni, ¿qué dice? ¿Saben? Una analogía de moderación es precisamente esta última palabra. La moderación espiritual es hipocresía, porque no se está entregado en extremo a Dios. Está moderado por lo que hace una cosa en un lado y otra cosa en otro. Santiago nos ha revelado que hay dos clases de sabiduría. Él pensó ser sabio, el Espíritu Santo lo hizo entender y él fue fiel en confesar su pecado, aceptar su pecado y decir: todo esto dije en sabiduría, pero no me había dado cuenta que la sabiduría se había ido de mí. Todo esto que vimos fue la cobardía de un creyente moderado. Vamos a ver en segundo lugar la valentía de un cristiano consagrado. Esto es lo que Dios quiere. La valentía de un cristiano consagrado. Segunda de Timoteo 2. Vamos rapidito porque el tiempo va avanzando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, perdón. Segunda de Timoteo 1. Dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí tenemos un siervo de Dios consagrado que siempre vivió en el marco de la voluntad de Dios. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hay una vida, la vida normal sin Jesucristo, y la vida que es en Cristo Jesús. La vida que es en Cristo Jesús se vive, dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se vive la vida que es en Jesucristo? Por la voluntad de Dios. La otra clase de vida que se vive es fuera de la voluntad de Dios, ya no es en Jesucristo. La persona ya no está viviendo en Cristo, está moderado, se ha alejado de la santidad, del temor de Dios. Y sigamos leyendo. Versículo 3. La valentía de un cristiano consagrado, número 1, se pasa de la moderación espiritual a la entrega total a Dios. Primer elemento que nos hace que dejemos una vida de moderación y pasemos una vida de entrega total, ferviente al Señor. ¿Saben qué lo causa? La limpia conciencia. Una persona con limpia conciencia podrá sufrir, porque el justo va a sufrir por su fe, pero no tendrá los efectos del sufrimiento, especialmente los sufrimientos psicológicos, y mucho menos las consecuencias espirituales, no las tendrá. Pablo fue consagrado a Dios, sufrió por Cristo, pero él no tenía
el efecto psicológico. ¿Por qué me pasó esto? Y mucho menos el efecto espiritual. Ahora te ganaste estos azotes por hacer eso. Nada de eso. Por lo tanto, la vida en Jesucristo se vive en la voluntad de Dios. Versículo 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios. ¿Cómo servía Pablo a Dios? Al cual sirvo desde mis mayores. ¿De qué manera? Limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cómo pasar de la vida moderada, de la vida tibia, a la vida ferviente, a la vida al extremo espiritual? ¿Cómo pasar a ese punto de estar tan cerca de Dios? Cuando decidimos vivir con una limpia conciencia. Si me alejo de Dios, el Espíritu Santo empieza a redarguir. Si la persona es verdaderamente nacido de nuevo, creyente en Jesucristo, verdaderamente cristiano, puede estar en moderación, siendo salvo, pero no va a tener una limpia conciencia. Yo he orado en privado y aquí en público. Señor, haz sentir mal si es verdaderamente tu hijo o tu hija esta persona. Veo que no te responde, Señor. Si es tu hijo o tu hija, hazle sentir mal. Y si la persona es cristiano, se va a sentir mal. Tengo más de 40 años de ser cristiano. Solamente recuerdo que falté al templo un domingo porque fui a recibir mi cartilla de militar cuando en México se exigía que se hiciera el servicio militar por un año. Se hacía los sábados. El mero día que se terminó el año, la ceremonia fue el domingo. Y yo recuerdo que fue el único domingo en 42 años que falté un domingo. Porque ni en vacaciones falto, ni siquiera dejo de predicar. Predico donde ande. ¿Saben lo que hacía yo? Me sentía mal y estaba yo. Pensaba, a esta hora ya el templo está abierto. Yo llegaba a abrirlo con el pastor. A esta hora ya está la alabanza. Estaba yo marchando y en la ceremonia. A esta hora están los anuncios. No, a esta hora fulano y mengano se han dormido en el sermón. A esta hora la palabra de Dios se está predicando. O sea, yo estaba allá, mi corazón estaba aquí. O sea, en la iglesia aquella. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo falto domingo tras domingo, domingo tras domingo? ¿Ustedes creen que yo voy a pensar a esta hora? No, es que a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y lo que menos le llegue a importar a la persona es decir, a esta hora Jesucristo está en su iglesia y le están adorando. No lo va a decir. La limpia conciencia. Cuando estamos frente a la tentación, no es pecado ser tentado. Jesucristo fue tentado. Es pecado complacer la tentación. Pero ahí es donde decimos, aunque nadie me ve y nadie me conoce, yo no pudiera tener una conciencia limpia. No lo voy a hacer por amor a Dios. Y en el caso de que se haga, porque hay una lucha y muchas veces se pierde esa batalla. Perdóname, Señor, me siento el más indigno, perdóname.
Y como le dijo un pastor a un hermano que murió el año pasado, estuve en su iglesia en el 18 predicando, allí en Monterrey, el hermano Rosendo Pruneda, un gran predicador, fue el que me animó a que yo estudiara. Dice que se acercó un muchacho y le dijo: ay, pastor, es que me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Es que ofendí al Señor. Y le dice el pastor: amén. Pero le dije que me siento mal porque ofendí al Señor. Amén. ¿Cómo que amén? No, amén porque te sientes mal. Triste que no te sintieras mal. Si no te sientes mal, estás muerto, porque un cadáver no siente, un vivo siente. Así que, ¿cómo pasar de la moderación al extremo ferviente? No fanatismo, porque el fanático es el que se entrega a una religión, mientras que nosotros nos entregamos a un Dios vivo, verdadero. Amén. No una religión. Y que la religión hace eso en extremo para ganar su salvación, mientras que nosotros hacemos eso porque tenemos la salvación, en gratitud, demostrándole a ese Dios vivo que le amamos. Entonces ahí es donde podemos pasar de la moderación al luchar por tener una conciencia limpia. Me decía una hermana, tengo unas clases los martes, entre todas las cosas que Dios me ha permitido tener el 2020 y lo que lleva ya casi medio año del 21, yo bendigo a Dios porque no me he enfermado. Y cuando pienso que estoy enfermo y me da mucha hambre, digo: no estoy enfermo. Y no he dejado de hacer absolutamente todo lo que corresponde a mi trabajo pastoral. Todo. Doy gracias a Dios que el domingo mi hermano Rodolfo me suplió. El año pasado lo hizo muy poco, no porque él no lo quisiera hacer, sino porque yo dije: pues el hermano está ocupado, yo voy a seguir, a ver hasta dónde llego, a ver, espero no reventar. Y entonces, bueno, ya se me olvidó porque empecé con este ejemplo. A ver si lo recuerdo ahorita, no les digo. Bueno. Gracias, aquí hay uno que no se duerme, gracias a Dios. Y me dice la hermana, los martes, empecé en enero una clase, hora y media, de 8:30 a 10 de la noche. Así las doy los martes por Zoom. Y me dice una hermana, porque estábamos viendo el capítulo 5 de Hechos, donde Ananías y Zafira le robaron al Señor. Y dice: hermano, yo no quiero ser así como esa pareja. Así me dijo. Dice: voy a vender mi casa. ¿Estoy obligada a diezmar cuando yo venda mi casa? Y le respondí con mi ejemplo. Le digo: yo tengo una casa en Monterrey que Dios me dio con el trabajo arduo mío y de mi esposa, y tenemos una casa. Hermana, esa casa que tengo en Monterrey, hasta el último clavo, hasta el último ladrillo que le han puesto, todo está diezmado. Si esa casa yo la perdiera, arréglense con el dueño, es Dios. Le digo: yo tengo una conciencia tranquila y no debo diezmar de lo que ya diezmé por esa casa. Ahora, lo que puedo hacer es voluntariamente dar una ofrenda extra, que puede ser hasta más que el diezmo. Pero ya, ¿por qué? Porque ya la diezmé. ¿Cómo se llama eso? Limpia conciencia. Luchemos por una limpia conciencia, porque Dios sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos, y Dios sabe cómo cobrarse lo que es de Él. Y esa hermana dijo: me ha ayudado, hermano. También mi casa está diezmada. Tengo 40 y tantos años de ser cristiana y nunca he dejado de diezmar. Le digo: hermana, entonces usted no debe, bíblicamente no tiene por qué diezmar la venta de esa casa. Dice: pero me gusta la idea que usted dijo y voy a dar una buena ofrenda. Bendito sea Dios.
Y me estuve tentado a decirle: acuérdese de acá de su pastor en los días de... Bueno, pero hermano, la limpia conciencia es buena. Si no, si queremos callar la conciencia, es porque estamos moderados. La limpia conciencia, el Espíritu Santo nos redarguye para tener una limpia conciencia. Por eso dice: al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. La segunda cosa que nos hace pasar de una vida moderada a una vida entregada es una vida intensa de oración. ¿Cómo termina el versículo 2? Timoteo 3. 2 Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿En qué momento se acordaba Pablo de Timoteo? En mis oraciones. ¿Cada cuándo oraba Pablo? Día, noche y día. Tenemos un servicio de oración que gracias a Dios hemos suspendido. Cada vez va bajando más los que se anotan. Cada vez. ¿Cómo es posible que personas venían al templo aquí? ¿Será posible que ahora no puedan ir y prender la televisión, el Facebook, escuchar el mensaje? Lo veo después. No lo vas a ver. Ahora tengo la oportunidad de trabajar más, o recrearme, o dormir, u otra cosa. Y si no está dispuesto, porque es hermoso, para mí es hermoso leer las peticiones. Yo me entero en las peticiones de la carga de mis hermanos para orar por ustedes. Y luego repartimos entre los que se conectan las cargas, orando, metiendo el hombro unos por otros. Pero estoy seguro que hay aquí personas que nunca se han conectado, que se conectan de vez en cuando, que si yo les pregunto los temas que hemos visto, no saben. Estas personas dedicarán tiempo en su casa a orar. Bueno, Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero Pablo tenía una vida no en moderación, sino en entrega. En entrega. Oraba sin cesar de noche y de día. En tercer lugar, se pasa de la moderación espiritual a la entrega total a Dios cuando no tenemos una fe fingida. Porque moderación es hipocresía. Y se puede tener una fe fingida. Cuando la persona dice: mi fe no es fingida, es auténtica, entonces tú no puedes ser moderado, serás una persona entregada. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe. ¿Qué clase de fe? No fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito. La abuela de Timoteo tenía una fe auténtica, y la abuela le transmitió su fe a su hija. Y cuando nació Timoteo, la hija le transmitió su fe a su hijo, nieto de su abuelita. ¿Cómo fue que Timoteo logró agarrar una fe no fingida? Porque en casa había fe auténtica. Y como resultado, Dios tomó a Timoteo y se lo acercó al apóstol. Y el apóstol lo hizo su discípulo. Qué privilegio estar tan cerca de un apóstol y vivir un cristianismo conociendo al Señor. Y se entregó al pastorado Timoteo por fe auténtica. Primero, revisa si la fe tuya es auténtica. Segundo, revisa si la fe de los tuyos es auténtica. No vaya a ser que no sean creyentes.
pero no hay tiempo de revisar si la fe es auténtica. Y el ejemplo que se le da no es auténtico. Y la persona entonces tiene una vida moderada. Y el hijo está aprendiendo que Dios no tiene el primer lugar, que a Dios se le da la sobra. Con tristeza y muchísimo respeto a mi Dios santo, 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 pongo este ejemplo. A veces a Dios se le usa como basurero. ¿Qué se echa a la basura? Lo que yo ya no quiero, que me sobra. Si me sobra tiempo, voy. Si me sobra dinero, voy. Si me sobra tiempo para orar, pues oro. Y tiempo sí hay. Por eso dice el dicho: tiempo hay más que vida. Por último, veamos entonces ahora el testimonio de un verdadero cristiano consagrado. Miren lo que hace un cristiano que no es moderado. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que causó la moderación que Salomón nos los enfatizó? El miedo a sufrir. Porque había justos que sufrían por su fe y ellos tomaron la decisión: yo no quiero sufrir, por lo tanto me retracto. ¿Qué dice Pablo? No te avergüences. En los tiempos bíblicos, en los tiempos que Pablo escribió esto, quien confesaba a Jesucristo con sus labios se ganaba la crucifixión. Mínimo lo arrestaban y los golpeaban durísimo y araban sus espaldas a latigazos, y ellos tenían que decidir negar a Cristo o confesarlo. Ellos no se avergonzaban del evangelio. Aquí tenemos a un cristiano con un testimonio que no se avergüenza del evangelio, ni siquiera del apóstol tampoco, que estaba en la cárcel. Los que se avergüenzan de Cristo, escuchen lo que voy a decir, los que se avergüenzan de Cristo, puede ser, no lo afirmo, puede ser que no sean salvos. Hay más del 50% de que sea incrédulo, no es cristiano, tiene una fe fingida, quien se avergüenza de Cristo. Por ejemplo, no todos los salvos, nadie es salvo por testificar de Cristo. Nadie es salvo por tocar puertas, porque los testigos de Jehová y otros grupos hacen eso y no son salvos, y nosotros que somos salvos no lo hacemos. Bueno, es otra cosa. Entonces quiero aclarar, no somos salvos por las buenas obras de testificar, porque eso sería salvación por obras. Pero el que es salvo no se va a avergonzar de su Señor, aunque sufra, aunque le cueste el trabajo, aunque lo rechacen, va a testificar de Jesucristo. Ahora, va a llegar el momento, a mí me ha pasado, va a llegar el momento en que a veces no testificamos. Pero si me llegan a preguntar, ¿tú eres cristiano?, jamás negaría yo que soy cristiano. Yo diría, soy un siervo de Dios, un pastor, Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es que a veces no hablamos, pero si me llegan a preguntar, yo no lo voy a negar, lo voy a confesar. Lo malo está en aquel que no dice nada y cuando le preguntan hasta lo niega. Eso es lo malo. No avergonzarse, dice Pablo. Entonces, no te avergüences del evangelio, porque los que se avergüenzan es probable que no sean salvos. Lo leo, ya lo tengo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, peligraban al hacerlo, lo podían matar, pero ellos confesaban que Jesucristo era el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice:
la escritura dice, no el pastor Juan, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo hubiera dicho antes para que lo pusieran en la pantalla. Estoy en Romanos 10, versículo 9 al 11. Romanos 10, 9 al 11. Aquí demostramos que quien se avergüenza de Jesucristo es muy probable que no sea salvo. Repito, no es salvo porque testifica, sino porque es salvo, hay un fruto de su fe, testificando. Los verdaderos cristianos vamos a ser instrumentos de Dios. El que se avergüenza de Jesucristo, lo más probable es que no sea salvo. Y en el cielo, Dios lo va a negar. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Miren lo que dice. Porque el que se avergonzare de mí, está hablando Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué va a pasar? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Hermanos, esto es serio. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿En qué momento? Cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Lo leo una vez más el 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Eso es entonces peligroso. Un cristiano moderado puede que sea no sea salvo. Tiene una religión, pero no es salvo y se avergüenza. Y lo terrible va a ser que Jesucristo diga: tampoco te conocí. Aquí lo dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Se va a avergonzar de testificar de Jesucristo el que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo probablemente a veces no lo testifica, pero cuando le preguntan, él lo va a confesar. Y hay dos maneras de demostrar que somos salvos: por las palabras y por nuestro testimonio. Por último, las causas por las cuales podrían avergonzarse de Cristo en los tiempos bíblicos era porque estaban expuestos a aflicciones. Versículo 8 de 2 Timoteo 1. Por tanto, no te avergüences, otra vez, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa ¿en qué? De las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Se sufría. Hoy en día no se sufre y está peor. Y el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y, ¿qué más? No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué va a pasar con los que lo negaron? Van a ser negados por el Señor aquel día. ¿Qué va a pasar por los que lo confesaron? Van a alcanzar misericordia delante del Señor aquel día. Y luego dice: ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no se avergonzaba, Onesíforo no se avergonzaba. Le dice Timoteo: no te avergüences. Y él dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dice: participa de las aflicciones. Conclusión: la pandemia ha revelado la frialdad y moderación de la vida espiritual de muchos cristianos. Hacen caso al engaño del diablo con la moderación cristiana. Ahí la llevo. Segunda conclusión: recordemos el pensamiento principal. Hay algunas cosas que en los extremos sí son malos, pero tratándose de consagrarse a Dios, nunca es malo acercarse con extremo.
Para la vida espiritual esto no funciona, ya que Dios no quiere que seas moderado, sino entregado completamente al Señor. Como dijo Pablo, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Por lo tanto, regresemos a nuestro primer amor. Testifiquemos de Él como la novia enamorada del que será su esposo. Uno y otro hablan y uno y otro dan a conocer a otros su amado. Vamos a empezar una campaña y me da tristeza que algunos ya me dicen: pastor, no voy a ir. Dios te bendiga. Ya hice mi tarea, ahora es tu responsabilidad. Yo espero que ustedes, 3 cosas: vengan, oren e inviten. Regresemos a nuestro primer amor. 10 segundos y termino. Hay 3 clases de personas aquí. 3, aquí, todos. El que escucha esto sabe por primera vez, se da cuenta que está mal, pero no hace nada por cambiar. Segunda clase de persona: el que está aquí y escucha esto sabe que está mal, pero tampoco hace nada por cambiar. Yo tengo mi agenda, yo voy a hacer lo que quiera. Tercer clase de persona: el que dice: Dios me hizo ver mi vida en un espejo. Yo quiero cambiar. Quiero que la honra se la lleve mi Señor. No quiero que el diablo se burle de mí y de mi Dios. Quiero honrar a Dios con mis hechos. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias por su atención. Ay, me pasé. Padre celestial, perdona nuestros pecados. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos ayuda. ¿Cómo amas, Señor, al que está cerca de ti? ¿Cómo amas, Señor, y bendices a aquel que es ferviente en espíritu? Solo tu Espíritu Santo puede poner en nosotros la necesidad de diagnosticarnos personalmente y sanar, decidir venir a ti. Bendice aquí a mis hermanos y encuentra en cada uno de ellos a un creyente ferviente en espíritu, sirviéndote, y que nos ayudes a testificar. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Les voy a pedir que todo el que desee pase aquí. Esto nos va a ayudar a no avergonzarnos. Llévese. Estas son las primeras invitaciones. Vamos a sacar otras mejores con mejor papel. Pásenle todos, no se me vayan. El que quiera, son 200 folletitos para que se los lleve a las primeras personas. Ahí viene la información sobre la campaña y podamos testificar para el Señor. La próxima semana voy a tener más.